Llega el frío invernal a la Antártida y los grandes mamíferos marinos migran en busca de zonas más cálidas. Las tranquilas aguas de la bahía de Península Valdés, en la Patagonia Argentina, son el mejor refugio para estas especies. Un paraíso natural considerado uno de los 9 patrimonios de la humanidad por la UNESCO. Este balcón hacia el Atlántico recibe la mayor población reproductora de ballenas francas australes. Sin embargo, su equilibrio está en peligro. Científicos y sociedad civil trabajan activamente para sostenerlo. El biólogo Marcos Ricciardi aprovecha la llegada de las ballenas, unas 1000 entre abril y noviembre, para monitorear su comportamiento. Desde hace 20 años, el Instituto de Conservación de Ballenas ha fotoidentificado a unas 3.700 gracias a sus callosidades que sirven como huella dactilar. Podemos captar diferentes momentos de la vida de la ballena, ya sea aquí en Península Valdés o cuando se alejan a miles de kilómetros por transmisores satelitales. Estos mapas que conformamos gracias a la transmisión de la posición de estos individuos nos permiten entender cuáles son las áreas de uso cuando no están aquí en Península Valdés. Y no solo protegerlas en sus áreas de reproducción, sino también en las áreas que son relevantes para la alimentación. Península Valdés cuenta con 6 reservas que protegen el ciclo de apareamiento y cría de la ballena franca y otras especies. Sin embargo, tan solo un 4% de la superficie marina en Argentina está protegida. El ciclo alimenticio de la ballena franca se solapa con la pesca industrial que destruye bancos de krill, un minúsculo crustáceo, el principal aporte energético para las ballenas. El calentamiento de las aguas ha acelerado esta disminución de krill y obliga a las ballenas francas a aproximarse más a la costa para alimentarse, exponiéndose así a mayores riesgos. Hay una situación que se da puntualmente acá, en esta región, que no se da en otro lugar del mundo, que es esta interacción negativa que sucede con las gaviotas. No es que es una gaviota mala y una ballena buena, sino que de forma natural la gaviota empezó a utilizar a las ballenas como recurso alimenticio, ¿sí? Se alimenta de la piel y grasa de ballenas. Hoy en día casi la totalidad de ballenas que visitan el Golfo Nuevo, el Golfo San José, el área de Península Valdés, sufren el ataque de las gaviotas. Recordemos que el momento en que las ballenas francas están en Península Valdés, están cumpliendo una etapa muy sensible de su vida que tiene que ver con la cría, con la reproducción. Entonces el hostigamiento de las gaviotas, que hoy en día está más enfocado en las crías, ¿sí? Hacen más foco en las crías que en las madres, ¿sí? Interrumpe la lactancia, genera estrés, interrumpe los momentos de descanso, acelera los momentos de natación y en la cría particularmente estas heridas que llegan a abrirse y por ahí se ulceran también, hacen que el animal pueda tener problemas a nivel fisiológico, ¿sí? Con el intercambio en aguas saladas, como deshidratarse, por ejemplo, y también contraer infecciones, porque las gaviotas sabemos que también se alimentan en basurales. Se ha visto un cambio comportamental en las madres, se mantienen más tiempo debajo del agua, toman una postura arqueada o de galeón, que le llaman aquí los capitanes, donde arquean toda la espalda para que no quede expuesta a las gaviotas. También se observa una respiración oblicua, ¿sí? Asoman solo la cabeza hasta el espiráculo y poder respirar. Biólogos como Marcos, ubicados en su mayoría en la ciudad de Puerto Madryn, comparten estos conocimientos y a su vez recopilan información de los capitanes y guías turísticos. Juan Pablo lleva 14 años dedicado al avistaje de ballenas y ha notado el preocupante aumento de este fenómeno de los picotazos de las gaviotas. Y a nivel local tenemos una problemática que surgió por los basurales a cielo abierto, que generaron una sobrepoblación en las gaviotas.
principalmente por las pesqueras que arrojan sus residuos en los basurales. Esto genera una gran atracción y se sobrepobló de gaviotas. Lamentablemente, cuando se redujeron los basurales, las gaviotas se ensañaron directamente con la ballena. Acá en la Patagonia tenemos viento casi todos los días. La gaviota aprovecha a volar en contra del viento para estar continuamente encima de las ballenas. Y en meses fuertes, donde esto puede ser agosto, septiembre, tenés 2 o 3 gaviotas continuamente acechando y lastimando a las ballenas. La ballena franca supone la principal fuente de ingresos de la economía local en Puerto Pirámides, donde pasan unos 2.000 visitantes a diario en temporada alta. Bueno, y le pido mucha precaución con los papeles y plásticos que tengan ustedes, sobre todo en los bolsillos, que no se vuelen. Empezamos a una zona ventosa, vamos a navegar rápido. Extremado cuidado con el plástico que no termine en el mar, por favor, ¿sí? Un turismo que debe manejarse con regulaciones para que sirva de motor de conservación sin dañar a este cetáceo. Las cargas en cuanto al avistaje están reguladas. Cada empresa, hay 6 empresas que realizan el avistaje con una carga máxima de 70 personas por excursión y unas 5/6 salidas en temporada alta como máximo por empresa. Esto permite que a lo largo de la temporada nos visiten cerca de 200.000 personas durante todo el año que vienen a realizar el avistaje de ballenas. Para preservar esta exuberante fauna de la acción humana, en el año 2000 se decretó Península Valdés como área protegida. Marcelo Franco es el jefe de guardafaunas, encargados de proteger este paraje natural de los visitantes. Y por eso mismo hay lugares que por ahí la gente dice, vemos lejos los lobos, vemos lejos los elefantes, pero es mucho el número de gente que viene. Imagínate si tenemos 700, 800 personas todos los días al lado de un elefante marino, lo perdemos esto. Por eso tenemos que estar resguardando el lugar con senderos, con lugares limitados. Los elefantes y lobos marinos, por pasar casi todo el tiempo de descanso en las playas, se enfrentan a mayores amenazas. Antes de la creación de la reserva, se cazaban unos 200.000 de estos ejemplares para elaborar cuero y grasas. Ahora se ha logrado que su población aumente entre un 4 y un 6% anual. Uno de los riesgos actuales es el ahorcamiento por plásticos. Marcelo y el resto de guardafaunas se encargan de vigilar estos casos que requieren de un minucioso seguimiento para poder auxiliarlos. Hace muy poquito acá en Punta Pirámide, donde estamos, apareció un lobito con una luneta, pero se hace control para ver dónde queda, dónde va, porque dentro de todo el grupo de lobo marino no podés estar actuando porque se dispersan, se asustan y cuesta que vuelvan ellos nuevamente al lugar. Para monitorear estos incidentes en la salud de las especies, se creó la Red de Fauna y Flora, un grupo interinstitucional formado por personas de Península Valdés que trabajan en relación al medio ambiente. Mantienen constante contacto por WhatsApp para cualquier eventualidad en la región. Por ejemplo, Marcelo puede avisar a este operador turístico de Rawson sobre la presencia de un lobo marino enmayado. Sergio Fernández es el encargado de uno de los pocos centros marítimos que realizan avistaje de la tonina, un delfín endémico de Patagonia. Y a uno le sacamos una correa de un auto, a otro tenía un cabo naranja. El tema es que cuando ellos lo ven flotando, se lo meten adentro como si les queda como un collar, y a medida que va creciendo se van ahorcando, y literalmente se van ahorcando. Es muy importante estar atento, porque acá que se suelen ver mamíferos marinos grandes en tránsito, en traslado, entonces hay que estar atento para, si pasa algo, para poder ayudarlo en el momento, porque después se va de acá y no lo volvemos a ver. El delfín patagónico es una especie muy sociable, que suele interactuar de forma positiva con las embarcaciones. En cambio, a los lobos marinos que llegan a este puerto, la cercanía con la actividad pesquera los pone en peligro de enmayarse o intoxicarse, como esta cría, agonizando desorientada en uno de los muelles.
Rawson es la capital de la provincia de Chubut y uno de sus principales puertos. Sus aproximadamente 33.000 habitantes viven sobre todo de la industria pesquera. Casi en su totalidad se dedicaban a la merluza, históricamente el recurso pesquero más importante de la Argentina. No obstante, su sobreexportación en todo el litoral provocó una reducción de entre el 60 y el 80% de su merluza desde mediados de los 80 hasta 2011. Desde entonces, la industria se mudó a la pesca del langostino, el llamado oro rojo, como cuenta Claudio Manríquez, quien lidera a los pescadores artesanales de Puerto Rawson. Vos sabés que estos 4 o 5 años ha aumentado a lo que era antes, es impresionante el aumento de lo que es los cardúmenes. Como te decía, esta era la zona de merluza antes, es como que fue cambiando el sistema y es zona de langostino. La verdad que fue un cambio muy impresionante y para nosotros bien, ¿no? Que lo sorprendente es eso, el cambio climático que nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, que por los calores, la temperatura del agua, es que se ha reproducido demasiado esta especie, lo que es el langostino, ¿no? Otra razón fundamental es que la merluza era el depredador natural del langostino. Una vez casi extinguido este pez, las poblaciones de langostino se multiplicaron. Al año se pescan unas 60.000 toneladas de este crustáceo y cerca de la mitad termina como residuo. Las plantas de pelado de langostino arrojaron durante años esta ingente cantidad de desechos de cáscaras en un basural a cielo abierto en Puerto Madryn. Estos descartes provocaron la sobrepoblación de gaviotas que ahora atacan a la ballena franca austral. Desde mediados de 2018, las autoridades provinciales trabajan para encontrar soluciones sin todavía aplicar medidas para frenar este nocivo círculo. El aprovechamiento de los residuos de langostino es uno de los retos de la provincia de Chubut. Algunas iniciativas privadas, como la empresa Arbacia, ya trabajan en la creación de subproductos alimenticios a partir de estos desechos. Arbacia es un género de erizos de mar que dio nombre a la startup creada hace 2 años por Tamara Rubilar y Dana Cardoso. Su principal línea de negocio es producir alimentos naturales para peces con extractos de erizos de mar. Yo tengo 2 hijos y mi hijo menor nació con un problema inmunológico. Este problema inmunológico le derivó un montón de alergias alimenticias y yo tuve que empezar a alimentarlo de formas muy diferentes y me empecé a dar cuenta que no era tan fácil. Y entonces me empecé, como soy científica, me empecé a meter en el tema, empecé a trabajar con colegas que trabajaran en esta cuestión de inmunidad en los niños y me empecé a dar cuenta que las alergias alimenticias son un problema global. En los últimos 20 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se duplicaron las alergias alimenticias, sobre todo en los niños. Y la causa principal es por cómo hacemos los alimentos. Los alimentos que comemos nosotros, si son de origen animal, en general tienen colorantes sintéticos y exceso de antibióticos. A partir de ahí, surgió la necesidad de buscar alternativas hasta llegar a estos equinoideos, que recorren miles de kilómetros gracias a la resiliencia que les da la producción de potentes sustancias autoprotectoras. Con nuestro producto, lo que se puede hacer es disminuir la cantidad de antibióticos que se le da a ese pez y a su vez ganar el color ese tan lindo que le da un compuesto natural que se llama astaxantina, que los erizos de mar lo producen de forma natural. Pero nosotros en el laboratorio lo que logramos hacer al hacer acuicultura de erizos de mar es hacer que ellos potencien estas cantidades. Por medio de biotecnología nosotros hacemos que los erizos generen más de 10 veces de lo que se genera en la naturaleza. Entonces nosotros podemos cosechar los huevos cada 2 meses sin matar a los animales, porque trabajamos con altos estándares de ética animal. Entonces no matamos a los animales, los alimentamos bien con los alimentos que también producimos nosotros. Es la primera iniciativa en el mundo dedicada a la acuicultura de erizos de mar con fines biotecnológicos, en lugar de gastronómicos. Esta innovación y su proceso sustentable le valieron el Premio Nacional de Maima al mejor proyecto emprendedor bajo el lema Alimentos que curan.
Además de complejos nutricionales, Arbacia explora también producir cosméticos. Bueno, nosotros los principios activos que extraemos de estos complejos naturales pueden ser usados en diversas industrias. Eso es lo rico también de esta biorefinería de erizo de mar, que pueden utilizarse en la industria cosmética, por ejemplo, o ingresando este insumo en alguna línea de cremas, por ejemplo, podemos obtener cremas anti-age. Una suma de potencialidades que abre un amplio horizonte de negocio, sobre todo para el alimento orgánico que incrementa un 15% la productividad de los peces. Nuestra diferencia en mercado tiene que ver con el origen de donde obtenemos nuestros productos, que viene del reino animal, de los erizos de mar. Nuestros productos tienen un poder antioxidante 500 veces más poderoso que el de la competencia. Esa es nuestra principal diferencia y tiene que ver con que el erizo protege a sus huevos con sustancias muy poderosas. Puerto Madryn es la ciudad argentina con la mayor tasa de científicos, unos 400 en total, que trabajan para revertir la acción dañina del ser humano. Luján Villabriga dirige el programa educativo de Global Penguin Society, organización que registra el impacto del cambio climático. Las alteraciones en la cadena trófica han causado dificultades para la obtención de alimento a los predadores tope, como elefantes, lobos marinos y pingüinos. El calentamiento de la capa superficial del mar hace que la distribución de las presas principales de estas especies, como son los peces pelágicos y también los calamares, tengan una distribución mucho más profunda, no están tan accesibles como normalmente lo estuvieran. Entonces eso hace, por ejemplo, en Punta Tombo se observó que durante una década de estudios, los pingüinos de Magallanes tienen que nadar 80 kilómetros más en sus viajes de alimentación para encontrar alimento y poder traérselo a sus pichones. Crías que al pasar más tiempo solas en sus nidos corren mayor riesgo de predación por parte de zorros, mofetas o armadillos. Esta es la primera causa de su mortandad, a la que recientemente se suman atípicas lluvias torrenciales. Puede generar la mortalidad de los mismos debido a que estas lluvias intensas no drenan debido al tipo de suelo que tenemos en la Patagonia, entonces se escurren, inundan los nidos y el pichón cuando es pequeño tiene un plumón muy suavecito que no lo impermeabiliza frente al agua, entonces se mojan y se mueren de hipotermia. Los pingüinos de Magallanes recorren unos 15.000 kilómetros anuales en su migración, por lo que pasan un 80% de su vida en el mar. Durante la década de los 80, unos 40.000 pingüinos por año morían contaminados por petróleo en las costas argentinas, una mortífera tendencia que pudo atajarse, pero que persiste en otras latitudes. Acá en la provincia del Chubut se han tomado medidas de protección para evitar el problema del empetrolamiento de los pingüinos cuando están en el mar, pero luego cuando ellos migran están expuestos en sus rutas migratorias cuando pasan por otros países que no han realizado ninguna medida de protección, como por ejemplo Chile y también Brasil y Uruguay. Uno de los problemas que enfrentan los pingüinos de Magallanes acá en la Patagonia es la contaminación por plásticos, generados tanto por la industria pesquera como por las actividades humanas. Como podemos ver acá, los cajones de pescas, restos de bolsas, botellas de plástico y demás. Esto es un inconveniente porque ellos, los pingüinos pueden tragar esos plásticos que se van deteriorando y fragmentando en el mar y se transforman en microplásticos que entran en la cadena alimentaria y pueden ser ingeridos por otros animales. Y también es un problema porque deteriora los ambientes naturales donde esta especie reproduce. El primer pichón que nació en la colonia de Pedral nació y en su nido había una lata, por ejemplo, de atún. Entonces son cosas que obviamente no ayudan para conservar a la especie y criar los pichones en un ambiente lleno de plásticos no es algo favorable para ellos.
Global Penguin Society logró el estatus de área protegida para esta colonia de El Pedral, cuando llegaron las primeras 6 parejas de pingüinos en 2008. Ahora ya suman unas 2.600 parejas. El mantenimiento de esta reserva es posible gracias al esfuerzo de esta estancia en Punta Ninfas. Su propietaria, Silvina Garzonio, todavía tiene que batallar para evitar el paso de pescadores que opusieron gran resistencia ante esta prohibición. Las costas son públicas, pero el acceso a través de las tierras del campo no. Entonces se decidió poner un candado en la tranquera, que muchas veces lo hemos encontrado roto, lo hemos encontrado dañado, golpeado, con un montón de protestas. La estancia de Silvina ha virado hacia el turismo sustentable como forma de negocio para evitar la ganadería ovina, tradicional en la zona desde hace más de un siglo. El sobrepastoreo de ovejas ha provocado la pérdida del 90% de la cobertura vegetal en el oeste del Chubut y la mitad de la fertilidad del suelo en esta zona noreste. Una vasta llanura cada vez más árida que ha derivado en problemas de acceso al agua. Si para producir más se carga el campo con demasiado ganado, esto produce una desertificación de los campos y eso es irreversible. Una vez que el campo se desertificó, no se recupera más la capa superficial del suelo y eso produce una erosión muy profunda. Le cuesta mucho acá, con este clima tan seco, crecer. Esto acelera el calentamiento de las aguas de estas costas, que terminan perjudicando a los pingüinos junto a los residuos plásticos que llegan de la ciudad por las fuertes corrientes marinas. Ante ello, otro de los ejes de Global Penguin Society se centra en la educación ambiental, para crear conciencia entre niñas y niños sobre la importancia de reducir la basura en sus hogares. En este caso, bueno, tratamos a los pingüinos porque es un nexo entre el mar y la tierra, ¿no? Y son indicadores justamente de la contaminación de los mares. Entonces, al tratarse también de animales muy carismáticos, es muy fácil entrar con los niños. Puerto Madryn también, al caracterizarse como una ciudad turística, donde brinda también muchos atractivos que tienen que ver con la naturaleza, es una ciudad que justamente enfatiza en todo lo que es el cuidado del ambiente. Un cuidado que se extiende sobre todo a las costas, pero que todavía no se traduce en zonas protegidas mar adentro. El enmayamiento por redes pesqueras es la principal amenaza para el pingüino de Magallanes. La pesca industrial y la actividad petrolera son también el mayor enemigo para los mamíferos marinos de esta zona, como explica Marcos Ricciardi. Hoy en día el hecho de poder seguir a las ballenas en sus rutas migratorias nos permite identificar cuáles son las áreas que debemos proteger y en las cuales la actividad de alimentación de las ballenas se solapa con la pesca, por ejemplo, que realiza el hombre en estas áreas. Una nueva amenaza que enfrentan hoy no solo las ballenas, sino también otros mamíferos marinos que viven en el mar argentino o pasan parte de su vida en el mar argentino, es toda la exploración offshore, donde buques de prospección realizan disparos para hacer lecturas del perfil de suelo y tratar de hallar cuáles son las zonas donde está el petróleo. Estos disparos, que se realizan con cañones de aire comprimido, trabajan a una frecuencia que puede afectar auditivamente a estos mamíferos marinos. Para involucrar a la ciudadanía en la protección de la fauna marina y a su vez financiar la necesaria tarea de monitoreo, el Instituto de Conservación implementó un programa de adopción de ballenas francas australes. Esto permite solventar la información sobre sus movimientos migratorios y su estado de salud. Cuando la gente adopta una ballena, recibe información sobre
las historias de vida de estos animales que ellos eligen, y de esa manera empieza a participar de forma activa y forma parte de esta gran familia de quienes trabajamos con las ballenas y para su conservación. Familias de ballenas de varias generaciones, ya que pueden vivir un promedio de 70 años, aunque su conservación se ve perjudicada, pues solo tienen cría cada 3 años. De ahí la importancia de preservar el entorno donde se reproducen y dan a luz. Península Valdés, un oasis natural alterado por la acción humana, imprescindible en el ciclo de vida de la más excelsa fauna marina.